Bien, le voy a pedir a Américo, por favor, que nos lea Génesis 7, 3 al 4. Es sobre lo mismo que Dios estaba palpando y avisando de este juicio que iba a venir. Génesis 7, del 3 al 4. Al 24. Génesis 7, 3 y 4. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y luego brincamos hasta el 17 al 24. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Muy bien. 150 días inundado, anegado de agua. Dice que pereció aquel mundo anegado en agua. Bueno, la figura de Noé y su familia son la figura de un remanente que Dios siempre ha encontrado. Un remanente que quiere vivir para los planes de Dios. Y Noé vivió para iniciar una nueva humanidad desde aquellos días hasta estos días. Pero Dios volvió a anunciar por los profetas que la tierra que ahora existe sería consumida por el fuego. Entonces, ahora es el tiempo de considerar el juicio que Dios está anunciando. Y refiriéndonos a esas fuentes que le llaman los burladores de la incredulidad, de la indiferencia, del menosprecio del anuncio de las cosas celestiales. Ellos se burlan de las cosas que vienen del cielo, de las cosas que son de Dios. Si estos burladores hubieran considerado la espantosa venganza con que Dios borró a todo un mundo de impíos de una sola vez, seguramente no se burlarían de su amenaza de un juicio igualmente terrible. Que así como Dios conserva ese remanente hasta estos días, hay un remanente de parte de Dios que está anunciando el cielo, la vida eterna, la salvación, y que está anunciando el infierno, y que está anunciando la proximidad de este juicio, por las señales que la misma Biblia nos menciona que empezarían a darse, que sería como inicio de dolores, como los dolores de la mujer que está encinta. Entonces, se declara por la misma palabra que los cielos y la tierra que ahora serán destruidos por el fuego, esto ocurrirá con tanta certeza como la verdad y el poder de Dios pueden hacerlo. Vean ustedes cómo Pedro hace alusión a ese juicio que muchos lo
quieren atenuar como un diluvio regional o local, ¿verdad? O que es algo simbólico, metafórico, pero el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo dijo que su venida sería como en los días de Noé, cuando la gente nadie lo esperaba. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra del presente se están reservando para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los impíos, los que no creen. Pedro estaba convencido de que como el mundo antiguo fue destruido por el agua, el mundo presente sería destruido por el fuego. Dice el apóstol que eso está establecido por la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quedarán vigentes. Y Dios es un Dios justo, que castiga la maldad, pero antes da toda la oportunidad a una persona de salvarse. Dice el apóstol el apóstol Pedro, que esto está establecido por la misma palabra de Dios. Por eso llama los que piensan y denigran lo que está establecido como burladores. Se burlan de lo que permanece para siempre. Lo que quiere decir es que el Antiguo Testamento cuenta la historia del diluvio en el pasado y advierte de la destrucción por fuego en el futuro. Ambas cosas están anunciadas desde el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes de los profetas que Pedro tenía presentes y que tomó literalmente y que habrán estado en su mente cuando él hizo referencia a este juicio o a estos avisos. Vamos a ver algunos versículos que no son los únicos, hay más, pero yo sustraje estos de la Biblia y dice en Joel 2:30 y 31: y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es el día de la ira de Dios. También lo menciona así en el Antiguo Testamento. Isaías habla de una llama de fuego devorador. En Isaías 29:6 dice: por Jehová de los ejércitos serás visitada, oh Judá, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y en Isaías 30:30 dice: y Jehová hará oír potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de su rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. O sea, los apóstoles, por las escrituras, ellos eran judíos y conocían estos avisos. Y Malaquías nos pinta un cuadro de esta manera, diciéndonos que arderá como un horno, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Bueno, Dios está deteniendo todavía ese juicio. Solamente Dios sabe los tiempos y las sazones. Las sazones habla de la madurez, cuando ya está lista
la humanidad para ser quemada. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto habla de los que van a entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga aquí a la tierra a reinar. Tomar los avisos de Dios por medio de los profetas, literalmente, Pedro tiene abundantes materiales para su profecía en el tiempo de la iglesia. Bueno, de ahí estamos tomando este pasaje de Segunda de Pedro capítulo 3 y vamos a ver un poquito de cuál es esa esencia de filosofía de los que aquí la Biblia llama burladores, porque se burlan, ¿verdad?, de los avisos, de lo establecido, de los juicios de Dios. Voy a mencionar cómo pensaban pues aquellos pensadores de la antigüedad, el tiempo de los griegos. Los estoicos era una corriente que buscaba purificarse por medio del sufrimiento del cuerpo. Ellos pensaban que el alma podía ser santa, pero el cuerpo era pecaminoso. Y le daban al cuerpo el mayor castigo que pudieran soportar, porque el cuerpo no merecía ningún buen trato, ninguna contemplación. Ellos, entre más sufrían, sentían que eran más puros. Bueno, dice de ellos también tenían una doctrina de la destrucción del mundo por el fuego. No eran completamente ignorantes o ajenos a un juicio del mundo por fuego. Era algo tenebroso. Mantenían que el universo completaba un ciclo y las llamas lo consumirían, y que todo empezaba entonces de nuevo exactamente como había sido antes. Ellos eran partidarios de los ciclos de la vida. Todo tiene su ciclo. El mundo nace, crece, se reproduce y muere, y vuelve otra vez el mismo ciclo. Y así pensaban, de tal manera que ellos veían la vida, que la vida no iba a ninguna parte. Nacía como era, y crecía como era, y se reproducía como era, y moría como era. Algo cíclico. Pero esa mentalidad está muy arraigada en las personas que no quieren creer en lo celestial, en lo eterno, en lo santo, en lo que vive para siempre. No quieren, porque en el fondo ellos ven la vida así. La vida se acaba para al que muere. Entonces, dice que ellos tenían la extraña idea de que al final del ciclo los planetas estaban exactamente en la misma posición que cuando empezó el mundo. Sí creían que este mundo iba a ser consumido por el fuego, pero que volvería el mundo otra vez igual. Un nuevo ciclo. Esto produce la conflagración y destrucción de todo lo que existe, dice Crispo, era uno de ellos. Entonces el universo es restaurado de nuevo otra vez con una organización precisamente similar a la anterior. Quiere decir que Sócrates y Platón y todos los individuos vivirán otra vez con los mismos amigos y compatriotas. Bueno, ahí también tenemos esa creencia de la reencarnación, que está ligado también a estas filosofías. Pasarán por las mismas experiencias y emprenderán las mismas actividades. Todas las ciudades y aldeas y campos serán restaurados exactamente como fueron antes. Todo vuelve a empezar.
Pero ¿qué estamos diciendo aquí? Lo que Dios está haciendo, que todo será consumido por el fuego. No quedará nada. Bueno, ¿de qué lado estamos? Estamos del lado de la revelación del Espíritu de Dios, que nos prepara para una eternidad que no tiene que ver nada con esta creación, ni con los hombres de esta creación. Según su filosofía, esta restauración del universo tiene lugar no una vez, sino una y otra vez por la eternidad. Eso estará repitiéndose y repitiéndose. Esa es una manera de pensar. Sino todo se repite hasta en sus más mínimos detalles. La historia como un eterno molino, la resurrección incesante de los pecadores, los dolores y las equivocaciones de los hombres. Ese es uno de los conceptos más tenebrosos de la historia que la mente humana haya concebido jamás. Acabamos de leer que todos los impíos morirán, que en la nueva tierra y en los cielos nuevos solo morará la justicia, la verdad, la santidad, el amor, el gozo, la paz. Ya no más habrá impiedad. Hay que recordar siempre que, bueno, eso es un repaso para entender por qué hay tanta incredulidad. Aún los cristianos llevan una cuota muy pesada de incredulidad, porque su mente no acaba de convertirse a la vida eterna, a las cosas del cielo. Pablo le dice a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, echa mano de la vida eterna, sigue la justicia y la paz con aquellos que con temor siguen la voluntad de Dios. Hay que recordar siempre, como los profetas judíos lo vieron y los apóstoles también, este mundo será destruido con la conflagración de Dios. Dios reunirá todos los elementos ardiendo, dice, serán fundidos y todos los impíos serán consumidos. Pero el resultado no será la anulación y la sombría repetición de lo que ha sido antes. Nunca más. Miren, en la ley de Dios todo tiene un progreso. Todo lo que nace tiene un progreso. De tal manera que si nosotros nacimos a Cristo, nacimos a la vida eterna, tenemos un inicio, pero esta vida nunca dejará de crecer, nunca, porque la dimensión de Dios es inalcanzable y Dios nos estará dando de esa vida, creciendo, creciendo, creciendo siempre. Pero la maldad también tiene la misma ley. El hombre nace con cierta inconsciencia o con cierta inocencia hasta cierta edad de su niñez, y empieza a mostrarse la conciencia de la naturaleza pecaminosa, y desde ese momento ese niño empieza a crecer en el pecado, y en el trayecto de su vida Cristo tocará la puerta de su corazón desde aquel momento que él es consciente que el pecado merece castigo. Pero Cristo lo buscará, porque por eso lo trajo a este mundo, para llevarlo al cielo, aunque iba a nacer de una simiente pecaminosa. Cristo lo trajo a este mundo para darle una naturaleza divina. Cada persona
lo decide, lo elige. Pero el que decide rechazar esta naturaleza que Cristo nos da con su presencia cuando Él entra a nuestra vida, empezamos a crecer en esa vida, pero el que lo rechaza, él sigue creciendo en su pecado. Sus pecados son cada vez más refinados, más determinados, más preparados, y él va creciendo. ¿Saben ustedes que en el infierno ellos seguirán creciendo en el pecado? Con la diferencia que ya no habrá oportunidad de nacer de nuevo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto es la ley de Dios, nacer a una vida interminable, eterna, creciendo por siempre, en capacidad de amar, en capacidad de gozar, en capacidad de pensar. Nuestra inteligencia quitará el lastre que es producido por el pecado. Hay una limitación que Dios no quiere quitar en la capacidad de pensar en el hombre, porque se destruiría más rápidamente. Pero en la eternidad ya no va a existir ese velo o esa limitación. El resultado será un nuevo cielo y una nueva tierra, según el punto de vista que los profetas y apóstoles tienen del mundo. Hay algo más allá de la destrucción, más allá de este juicio. Hay una nueva creación de Dios. Y esa nueva creación Él la inició. La Biblia dice que nosotros, los cristianos, somos las primicias. Somos las arras de una promesa que vendrá en la perfección, en la pureza, en la eternidad, en todo. Somos las primicias. Y es lo primero que Dios ha arreglado en el ser humano. Un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Para Dios, todo lo que yo viví por mi cuenta y todo lo que viva por mi cuenta corresponde a las cosas viejas que han de pasar. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Bueno, los cristianos se tardan mucho en este proceso de desarraigarse, de despojarse de las cosas viejas, y es un peso en sus vidas. Y Dios nos dice en Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la visión de Dios, ese es el camino de Dios, esa es la obra de Dios, es la proyección de nuestras vidas desde que recibimos a Cristo. Lo peor que el profeta puede concebir no es la muerte agónica del viejo mundo, sino los dolores del parto de una nueva era. La era cuando se abren las puertas del juicio. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra del presente se están reservando para el fuego del día del juicio y de la destrucción de los impíos. No hay ciclos. Hay una continuidad
en el plan del hombre. Y en 2 de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz, no con el antagonismo del mundo, sino en paz con Dios, en paz contigo, en armonía con Dios. Nada más quiero, para terminar lo que es esta parte de hoy, compartirles cómo piensan los burladores. Aquí en Hechos 17 tenemos algo que nos da también una sensibilidad o una referencia o una luz para ver cómo es su pensamiento. Y vamos a ver un pasaje en Hechos 17, 18 al 21. América. Hechos 17. ¿Sí? 18, 21. Sí. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrerío? Fíjense, disputaban con Pablo en Atenas, mientras él predicaba en las plazas, en las calles. Oyeron estos filósofos epicúreos y estoicos y le dijeron: ¿qué es ese palabrerío? Esa es una manera de calificar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Otra vez, por favor, léelo, Américo. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir ese palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hasta ahí. Bueno, empieza en esta parte y yo les aconsejo que terminando este mensaje lean ustedes todo el capítulo 17, pero especialmente a partir del 16 hasta el final, que es el mensaje que Dios, a través del apóstol Pablo, con mucho celo, dice que él, cuando estaba en esa ciudad, su espíritu se enardecía al ver a la población entregada a la idolatría. Y bueno, Pablo les da un mensaje fundamental, escritural, para que ellos vieran el Dios que él anunciaba. Y ahora brincamos hasta el 30, versículo 30. Aquí es donde ya termina el mensaje, pero vamos a ver cuál era su actitud o su manera de actuar. Adelante. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 33. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Hasta ahí. Bueno, Pablo cumple su misión de hablarles, y por eso es muy importante que ustedes conozcan el mensaje
que es el fundamento. Aún para ellos no tenían la etiqueta de ser religiosos o fanáticos como los judíos. Ellos eran filósofos, la filosofía más profunda de los pensadores de este mundo. Y entonces, cuando Pablo les da todo este mensaje, ellos empiezan, les advierte este Dios que Pablo predicaba, que ellos deben arrepentirse, porque habrá un juicio en que Dios juzgará a todo el mundo justamente por aquel varón, por Jesucristo, que es la piedra angular, la piedra fundamental de toda la obra de Dios, aquel varón que dio testimonio de haberlo levantado de los muertos. Todos van a ser juzgados por Él y por medio de Él. Quiere decir que Dios les va a presentar a Cristo en el día del juicio y mostrará la perfección, la sabiduría, la ciencia, la justicia, la verdad, todo delante de ellos. Y ellos se derretirán como el hielo. No podrán soportar el calor de la perfección, y eso es un juicio justo, donde Dios pasa ahora a aplicar la condena que ellos merecen. Pero está anunciándoles a ellos que se arrepientan. Y luego dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, cuando dice, es el varón que murió y resucitó. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hacerte de otra vez. No, nada de eso nos interesa. Puro palabrero el que tú traes. Y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ellos no identificaron el tiempo, pero ellos son de los burladores que no quieren la ley de Dios, ni los planes de Dios, ni la obra de Dios, pero no van a poder escapar del juicio. A ellos está enfocado como los impíos, pero con un sello particular. En el tema anterior vimos que los poderosos de la tierra y los ricos y los mercaderes serían juzgados. Bueno, ellos son los que encabezan una corriente de perdición, pero este tipo de personas son diferentes. Ellos encabezan igualmente otra corriente de perdición, y Dios los llama burladores. Entonces, nosotros debemos saber que nuestro razonamiento humano puede comulgar con ellos. Nuestra manera de pensar puede absorber con la inteligencia mundana, la sabiduría mundana. Podemos absorber como esponjas esa mentalidad y estar dormidos entre los muertos. A ellos es a los que el apóstol Pablo dice en Efesios, levántate de los muertos. Muy bien, bueno, aquí vamos a pararlo por hoy, y sigue este tema. Mediten en lo que he enfocado, mediten, consideren el llamado de Dios, despiértense. ¿Cómo es? Hay dos o tres cosas muy hábiles, muy útiles. Es lee la Biblia para buscar la voluntad de Dios. Quizás tu conocimiento ya está satisfecho, ya conoces mucho, ya sabes mucho, pero
no has absorbido, obtenido nada de lo que Dios quiere de ti, de lo que Dios ha querido desde que Él entró a tu corazón. Leer la Biblia para ponerte al día con la voluntad de Dios. Tienes que renunciar, que el conocimiento envanece, que la letra mata, pero el espíritu de la palabra vivifica. Otro punto muy útil es que tú renueves tu posición como un ministro de reconciliación, que empieces a vestirte, tomar el mensaje del Evangelio, buscar el tiempo, hacerte el tiempo, entregarle a Dios de todo tu tiempo que tú usas y lo administras como tú quieres. Bueno, de ese tiempo usa para hacer obra de evangelista. Tú puedes invitar a muchas personas aquí a tu casa. Si no puedes reunirte, eso no impide que tú hagas la obra desde tu casa, en tu casa. Tú puedes, en cada una de sus casas pueden tener personas que están recibiendo este mensaje que ustedes han ganado para Cristo. Sí, ya abandonó la llamada, Adolfo. Perdón. Tiene abierto el micrófono. Se volvió a unir para despedir. Perdón. Su micrófono.